Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad IEXPO, de la licenciatura en Derecho con énfasis y juzgamiento oral. Mi materia, Amparo 2, impartida por mi docente, la maestra Ania Aurora Mir Gutiérrez. Hablaré sobre la competencia en el juicio de amparo. Con relación a los artículos 103, 107 y 94 de la competencia en un juicio de amparo, desde la perspectiva constitucional, es un tema relevante en el ámbito jurídico. El juicio de amparo es un recurso legal utilizado para proteger los derechos fundamentales de los individuos frente a actos de autoridad que puedan violar la Constitución. En cuanto a la competencia, en el juicio de amparo se refiere a la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver sobre determinados asuntos desde la perspectiva constitucional. Esto implica que solo ciertos órganos del Poder Judicial tienen la autoridad para conocer y resolver sobre casos de amparo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes correspondientes. El artículo 33 de la Ley de Amparo nos menciona que los componentes para conocer el juicio de amparo son los siguientes: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito, la organización jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal en los casos previstos por esta ley. Competencia territorial en el juicio de amparo. La competencia territorial se refiere a la jurisdicción o a la autoridad de un tribunal para conocer y resolver un caso específico en función de la ubicación geográfica, dónde ocurrieron los hechos o dónde reside alguna de las partes involucradas. La competencia territorial puede ser un aspecto relevante, ya que existen diferentes tribunales que pueden tener competencia para conocer el caso dependiendo de la naturaleza de la violación de los derechos constitucionales y del lugar donde ocurrieron los actos que se impugnan. Por ejemplo, el juicio de amparo puede ser interpuesto ante un juez de distrito, ante un tribunal colegiado de circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependiendo de diversos factores como la autoridad responsable y el tipo de acto que se impugna. La competencia territorial en el juicio de amparo puede abordar cuestiones como la distribución de competencias entre los diferentes tribunales, los criterios para determinar la competencia territorial en casos específicos y la importancia de garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional. Se pueden considerar también aspectos relacionados con la eficiencia y la agilidad del sistema judicial, así como la necesidad de evitar la duplicidad de procedimientos y asegurar una adecuada protección de los derechos de las partes involucradas en definitiva. La competencia territorial en el juicio de amparo es un tema importante dentro del estudio y la práctica del derecho constitucional en México. Competencia por materia. En el caso del juicio de amparo, de la competencia por materia, se refiere a determinar si la autoridad que emitió el acto reclamado tenía la facultad legal para hacerlo en relación con el tema específico objeto del juicio de amparo. Por lo general, la competencia por materia implica revisar la legislación aplicable y los reglamentos pertinentes para determinar si la autoridad en cuestión tenía jurisdicción sobre el asunto en disputa. Si se determina que la autoridad actuó fuera de su competencia, puede ser una base para que el juicio de amparo proceda en favor del quejoso. Es fundamental que en el juicio de amparo, para garantizar que se respeten los principios de legalidad y debido proceso, si la autoridad actúa sin competencia, se estaría violando el derecho fundamental del quejoso a ser juzgado por una autoridad legalmente establecida y competente. Competencia por grado. Una competencia por grado en el juicio de amparo es una cuestión legal que se refiere a determinar que la autoridad judicial
Tiene la competencia para conocer y resolver un recurso de amparo en cada etapa del proceso. Este se realiza en función de la jerarquía de los tribunales y las normativas legales correspondientes. El juicio de amparo tiene una gran relevancia. La competencia por grado se determina de acuerdo con la jerarquía de los tribunales. Por ejemplo, en el caso del juicio de amparo en México, la ley de amparo establece que el juicio puede ser conocido en materia de primera instancia por un juez de distrito y en segunda instancia por un tribunal colegiado de circuito. En ciertos casos podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La competencia por grado implica estudiar si la autoridad que está conociendo el caso tiene la facultad y la competencia para hacerlo en función de las normativas legales correspondientes. Si no es así, se puede plantear una objeción por incompetencia y el caso podría ser remitido a la autoridad competente. Es fundamental para garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen de manera conforme a la ley, que se respeten los principios de legalidad y jurisdicción establecidos en el sistema legal aplicable. La competencia por atracción es la aptitud legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir discrecionalmente que debe atraer a su conocimiento los amparos directos o los amparos indirectos en revisión cuando tales juicios de amparo tengan características especiales que ameriten el ejercicio. Hablaré solo que fundamentan los artículos 103, 107 y 94. El artículo 103 establece que la competencia para conocer de los juicios de amparo corresponde a los jueces de distrito y a los tribunales unitarios de circuito, en los casos que la ley determine. Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de actos de autoridades que afecten la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Al Pleno o a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de actos de autoridades federales que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución o los tratados internacionales. El artículo 107 establece que los tribunales federales tienen competencia para conocer de los juicios de amparo, los cuales se tramitan y resuelven de acuerdo con las leyes de la materia. Señala que los tribunales de la Federación están facultados para resolver sobre todas las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes locales que invadan la esfera de competencia del poder federal, por leyes de los estados que invadan la esfera de la competencia del poder federal. El artículo 94 establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal encargado de resolver los conflictos de competencia entre tribunales judiciales de diferentes entidades federativas y entre estos y los tribunales federales. Los tribunales de amparo serán competentes para conocer de los juicios de amparo según lo establecido por la ley reglamentaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito serán competentes para conocer de los recursos de revisión en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales unitarios de circuito. Por mi parte es todo y espero, maestra, haber cumplido con lo solicitado.